Mi compañero de maestría intentó sabotear mi presentación final borrando mis archivos de la nube. Olvidó que yo tenía un respaldo físico y que él dejó su sesión abierta en mi laptop, así que mostré su historial de navegación frente al jurado y fue dado de baja inmediatamente. Todo comenzó con el proyecto final de la maestría en gestión de proyectos salud. Era una propuesta de optimización para clínicas rurales que, de aprobarse, me garantizaba un puesto directivo. Mi socio en este camino era Fabricio. Fabricio era el tipo de sujeto que siempre llega en un auto del año, viste camisas de marca y tiene una sonrisa que grita: "Mi papá es el dueño de la ciudad". Siempre fue mediocre, pero sabía moverse. Durante meses, yo hice el 90% del trabajo pesado: análisis de datos, proyecciones presupuestarias y el diseño técnico. Él solo se encargaba de las relaciones públicas. «Santiago, relájate, hermano», me decía siempre que lo cuestionaba por no entregar sus avances. «Lo importante no es el Excel, es cómo lo vendemos. Mi viejo dice que el mundo es de los que saben hablar, no de los que saben sumar». Esa frase debió ser mi primera señal de alerta. La noche anterior a la presentación final, ante el Dr. Mondragón y la doctora Castañeda, nos reunimos en mi casa para dar el último repaso. Fabricio pidió usar mi laptop porque la suya se le había quedado sin batería. Como un tonto, se la presté mientras yo iba a la cocina a preparar café para aguantar la madrugada. «Oye, Santiago, ¿cuál era la clave de la carpeta compartida en la nube?», gritó desde la sala. «Es la misma de siempre, la fecha de inicio del ciclo», respondí sin sospechar nada. Lo que no sabía era que en esos 10 minutos que estuve fuera de la habitación, Fabricio no estaba revisando el formato. Estaba entrando a nuestra cuenta compartida de OneDrive y Google Drive, seleccionando cada archivo, cada gráfico y cada anexo y dándole a eliminar permanentemente. Incluso vació la papelera de reciclaje de mi computadora. Su plan era perfecto. Si yo no tenía el archivo para presentar, él diría que yo fui el negligente. Usaría una versión resumida que él supuestamente había rescatado y que obviamente solo tenía su nombre, y yo quedaría fuera del grado por falta de ética y responsabilidad. Cuando regresé con el café, él estaba cerrando su sesión de correo en mi navegador con una sonrisa de satisfacción que hoy me causa escalofríos. «Listo, fiera, ya quedó todo pulido. Me voy a descansar. Nos vemos mañana a las 8 a.m. en punto a la facultad. No llegues tarde, que Mondragón no perdona ni un minuto». Se fue. Me senté frente a la pantalla para dar una última leída y sentí que el corazón se me salía por la boca. La carpeta estaba vacía. No había nada. Busqué en archivos temporales, en la papelera, en el historial de versiones. Nada. Fabricio se había asegurado de que no quedara ni un bit de mi trabajo. «No puede ser», susurré, sintiendo un sudor frío recorrerme la espalda. «Este maldito lo hizo de verdad». En ese momento de pánico absoluto recordé un pequeño detalle. Yo soy un hombre de hábitos antiguos. Mi padre, que trabajó en sistemas toda su vida, siempre me dio un consejo: si no lo tienes físicamente en la mano, no te pertenece. Cada domingo a las 11 de la noche yo hacía un respaldo manual en un disco duro externo de 1 terabyte que guardaba bajo llave en mi escritorio. Corrí hacia el cajón, conecté el disco y ahí estaba: Proyecto Final Santiago, Backup, Domingo.pdf. Tenía el 98% de la información. Pero entonces vi algo más en mi laptop. Fabricio, en su prisa por irse y celebrar su victoria, había cometido el error de un principiante. Había cerrado la pestaña de su correo, pero no había cerrado la sesión de su cuenta de Google en mi navegador Brave. Tenía acceso total a su historial de navegación, a sus mensajes y a sus búsquedas recientes. Me quedé mirando la pantalla durante 2 horas procesando la magnitud de su estupidez. No solo había buscado cómo borrar archivos de la nube sin dejar rastro, sino que también tenía mensajes con un contacto llamado Licenciado Peralta, donde le decía: «Mañana me deshago de Santiago. Ya tengo el proyecto a mi nombre. Prepárame el contrato en la clínica». El juego acababa de cambiar. Ya no se trataba solo de aprobar la maestría, se trataba de destruir la reputación de Fabricio frente a las personas que más respetaba en el mundo académico. Esa noche no dormí. Me dediqué a imprimir cada una de las pruebas de su sabotaje y a preparar una presentación doble. Una contenía mi proyecto de salud, la otra contenía la autopsia de la carrera profesional de Fabricio. El escenario estaba listo para la masacre en el salón de grados. Mientras él dormía pensando que me había arruinado la vida, yo estaba armando la guillotina legal que lo sacaría de la universidad para siempre. 8 de la mañana en punto. El pasillo de la Facultad de Medicina olía a café cargado y a ese silencio sepulcral que solo precede a un juicio final. Fabricio estaba allí, apoyado contra la pared, luciendo un traje que probablemente costaba más que mi auto. Cuando me vio llegar, su rostro fingió una preocupación que me dio náuseas. «Santiago, qué bueno que llegas, hermano. Oye, me acaba de pasar algo terrible. Estaba revisando la nube y parece que el servidor se cayó o algo. No encuentro los archivos por ningún lado», dijo poniendo una mano en mi hombro mientras fingía agitación. «Dime que tú tienes una copia porque, si no, estamos acabados». Lo miré a los ojos. En su mirada había un brillo de burla, una chispa de malicia esperando que yo colapsara, que llorara o que gritara que no tenía nada. «No te preocupes, Fabricio», respondí con una calma que lo descolocó. «Ya sabes que soy un hombre de recursos. Vamos adentro, el jurado nos espera». Entramos al salón de grados. El doctor Mondragón y la doctora Castañeda estaban sentados detrás de una mesa de madera pesada, con sus expedientes listos. El ambiente era gélido. Fabricio se apresuró a tomar la palabra apenas saludamos. «Estimado jurado, antes de empezar quiero pedir una disculpa», soltó Fabricio con voz trémula y ensayada. «Mi compañero Santiago ha tenido un descuido fatal con la gestión de los archivos digitales y parece que el proyecto principal se ha perdido. Sin embargo, gracias a que yo he estado trabajando día y noche en una versión de respaldo propia, tengo aquí una presentación que puede salvar nuestra calificación». El doctor Mondragón arqueó una ceja, lanzándome una mirada que podría haber cortado el acero. «¿Es eso cierto, Santiago?», preguntó con su voz de barítono. «¿Ha sido usted tan negligente con un proyecto de esta envergadura?». «Doctor Mondragón, doctora Castañeda», dije caminando hacia el podio y conectando mi laptop al proyector.
El descuido es mucho más profundo de lo que Fabricio imagina, pero no se preocupen, traje el material completo, solo que antes de ver las proyecciones de salud para las clínicas rurales, necesito que vean la base ética de este trabajo. Fabricio se puso pálido, me acerqué al teclado. Él pensaba que yo iba a abrir el PDF, pero en lugar de eso, abrí el Brave Navigator que aún tenía su sesión de Google abierta. En la pantalla gigante del salón, frente a las máximas autoridades de la maestría, apareció su cuenta personal de Gmail y su historial de búsqueda de la noche anterior. ¿Qué es esto?, exclamó la doctora Castañeda, ajustándose los anteojos. Santiago, esto no es el proyecto. No, doctora, esto es el registro de lo que ocurrió anoche a las 11:45 p.m. en mi computadora, dije señalando el historial de búsqueda. Aquí pueden ver cómo se buscó borrar archivos de OneDrive permanentemente y cómo reclamar autoría única de proyecto grupal. Y aquí, hice clic en su bandeja de salida de correos, está el mensaje enviado al licenciado Peralta, donde Fabricio admite haber saboteado mi acceso para quedarse con el contrato de la clínica. «Eso es una invasión a la privacidad», gritó Fabricio golpeando la mesa. «Él me hackeó. Doctor Mondragón, esto no es legal». «Usted dejó su sesión abierta en mi laptop, Fabricio», le contesté sin levantar la voz. «Lo que es ilegal es el sabotaje académico y el intento de fraude». El doctor Mondragón se levantó de su asiento. Su rostro antes serio ahora estaba rojo de pura indignación. Se acercó a la pantalla para leer línea por línea el correo donde Fabricio me llamaba el tonto útil que hizo todo el trabajo. El silencio que siguió fue aterrador. Fabricio intentó acercarse a la laptop para cerrarla, pero el doctor Mondragón le puso una mano en el pecho y con una voz que hizo temblar las paredes, le ordenó: «Siéntate y cállate, o llamo a seguridad ahora mismo». El cazador había caído en su propia trampa. El ambiente en el salón de grados pasó de ser una evaluación académica a convertirse en un tribunal de justicia. Fabricio estaba hundido en su silla, el sudor le perlaba la frente y sus manos temblaban tanto que tuvo que esconderlas bajo la mesa. La doctora Castañeda, conocida por su rectitud inquebrantable, tomó la palabra mientras yo dejaba las pruebas proyectadas en la pared. «Fabricio, ¿tiene usted alguna explicación coherente para esto?», preguntó la doctora Castañeda con una frialdad glacial. «Porque lo que estamos viendo aquí no es solo una falta de ética, es un delito de sabotaje informático tipificado en nuestro reglamento interno». «Es un montaje», balbuceó Fabricio, intentando recuperar su arrogancia habitual. «Santiago es un resentido porque sabe que yo tengo los contactos. Él preparó eso para humillarme. Ese correo fue editado». El doctor Mondragón soltó una carcajada seca que heló la sangre de todos los presentes. «Fabricio, soy el director de esta facultad, no un niño de primaria. Estamos viendo su sesión activa, con su dirección de recuperación y sus metadatos de envío. Pero para que no queden dudas», Mondragón miró a Héctor, un compañero que esperaba afuera para su turno y que yo había citado como testigo silencioso. «Héctor, pase por favor». Héctor entró, visiblemente nervioso pero firme. Yo sabía que Héctor había visto a Fabricio jactarse en la cafetería una semana antes sobre cómo se encargaría de que yo no fuera una competencia para el puesto en la clínica. «Héctor», dijo el doctor Mondragón, «¿confirmas haber escuchado al alumno Fabricio planear algún tipo de exclusión contra Santiago?» «Sí, doctor», respondió Héctor sin mirar a Fabricio. «El viernes pasado, Fabricio dijo que Santiago era el motor del proyecto, pero que él era el conductor y que los motores son piezas reemplazables. Dijo que se aseguraría de que Santiago no llegara a la meta». Fabricio se levantó de golpe, gritándole traidor a Héctor, pero la seguridad de la facultad ya estaba en la puerta tras el llamado discreto de la doctora Castañeda. Yo, mientras tanto, abrí con calma la carpeta de mi disco duro físico. «Si me permiten, honorables miembros del jurado», dije con voz firme, «aquí tienen el proyecto original, no el resumen que Fabricio pretendía presentar. Aquí están las auditorías de salud, los planes de contingencia y el respaldo legal para las clínicas. Mi trabajo habla por mí, el historial de navegación de Fabricio habla por él». El doctor Mondragón tomó los folios de mi respaldo físico y tras hojearlos durante unos minutos, cerró el expediente con un golpe seco. Miró a Fabricio y le dijo: «Retírese, la sesión queda suspendida para usted. El consejo universitario recibirá este reporte en menos de una hora». Fabricio salió escoltado, lanzándome una mirada de odio puro, pero yo ya no sentía miedo. El proceso de baja inmediata estaba en marcha y su apellido no iba a poder salvarlo de los registros digitales que él mismo había dejado abiertos. El doctor Mondragón y la doctora Castañeda se retiraron a un rincón para deliberar en voz baja, mientras yo permanecía de pie junto al podio, con las manos apoyadas en mi disco duro físico. No sentía alegría, sentía un alivio pesado, como si me hubieran quitado un yunque del pecho. 10 minutos después, el doctor Mondragón regresó a su asiento y me miró fijamente. «Santiago, hemos revisado la integridad de tu trabajo», dijo, señalando los documentos físicos. «Es impecable. No solo es una propuesta técnica sólida para la gestión de salud, sino que demuestra una diligencia que tu compañero intentó usar en tu contra. En cuanto a la situación de Fabricio, esto ha dejado de ser un asunto meramente académico. El sabotaje de sistemas informáticos universitarios y el intento de fraude de autoría conllevan la baja definitiva e inapelable de esta institución». «Gracias, doctor», respondí. «Solo quería que la verdad estuviera sobre la mesa». «Y lo está», añadió la doctora Castañeda. «Además, remitiremos este caso al departamento legal de la universidad. Fabricio no solo perdió la maestría, su expediente quedará manchado con una falta grave de ética que será consultable por cualquier empleador que pida sus antecedentes académicos. En este sector, eso es una sentencia de muerte profesional». Salí del salón y encontré a Fabricio en el estacionamiento. Estaba hablando frenéticamente por teléfono, probablemente con su padre, intentando explicar lo inexplicable. Al verme, colgó y se acercó a mí, con el rostro desencajado y los ojos inyectados en sangre.
¿Crees que ganaste, Santiago? Me escupió, con la voz rota. Mi viejo tiene más poder que todos esos viejos de la facultad juntos. En una semana estaré en otra universidad y tú seguirás siendo un muerto de hambre. Quizás, le dije, manteniendo la calma mientras desbloqueaba mi auto, pero en esa universidad y en la clínica donde pensabas robarme el puesto, ya recibieron un correo electrónico anónimo con las capturas de pantalla de tu historial de navegación y tu confesión al Lic Peralta. No se trata de quién tiene más dinero, Fabricio, sino de quién tiene integridad. Disfruta tu tiempo libre, lo vas a tener de sobra. Fabricio fue expulsado formalmente esa misma tarde. El escándalo corrió como pólvora en los grupos de WhatsApp de la maestría y, para su desgracia, el Lic Peralta retiró la oferta de trabajo apenas vio las pruebas del sabotaje. Nadie quiere a un traidor manejando sus finanzas o sus proyectos. Yo me gradué con honores y un mes después, la clínica me contrató como director de operaciones. A veces la mejor venganza no es devolver el golpe, sino simplemente dejar que el enemigo se ahorque con su propio descuido. Nunca subestimen a alguien que hace respaldos físicos, y mucho menos a alguien que sabe leer un historial de navegación.